Bien, buenos días. Tengan todos un gusto de saludarles. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Es sumamente interesante para mí de nuevo compartir con ustedes esta segunda parte de esta introducción a la enseñanza con método de casos, esperando que lo que podamos compartir les sea de mucha utilidad y aporte, ¿verdad?, al proceso que todos estamos comprometidos de enseñanza-aprendizaje. Así que, sin más, voy a empezar entonces a trabajar. Quisiera rápidamente recordar con ustedes de qué se trata el método de casos. Puede ser que algunos que hayan estado hace más o menos unos días, prefiero mejor solo recordar que el método de casos es un método de aprendizaje, ¿verdad? Un método de aprendizaje activo, cuya finalidad es desarrollar un diálogo abierto, un diálogo fundamental, respetuoso entre los estudiantes para abordarla y enfrentar una situación real que ocurrió en algún momento para alguna empresa, para alguna entidad, y que es importante, de acuerdo a los criterios de selección de los docentes, poder desarrollar, digamos, el abordaje, el estudio, el análisis y, ¿por qué no proponer una solución al respecto? Así que quisiera, partiendo de eso, que hay un par de elementos que me gustaría preguntarles si recuerdan qué competencias, para qué nos ayuda a trabajar el método de casos de enseñanza. ¿Recuerdan de lo que hablamos? Buenas tardes. La última Específicamente vez? considero yo que es para la reflexión y el análisis. Es un bastión primordial para la reflexión y el análisis. Gracias, Orlando. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, colegas? Si pudieran levantar su mano para poder ordenar un poco de la participación. O si quieren escribir en el chat, también es una posibilidad, ¿verdad? Recordarán qué otros elementos podría ser. Orlando nos hace mucho la reflexión sobre el análisis. Veamos, ¿qué más? Leonor hace referencia al trabajo en equipo. Muy bien, excelente. Analizar información cuantitativa y cualitativa. Muy bien, Alejandra, gracias. ¿Alguna otra cosa que recuerden de la primera etapa en la que discutimos de qué se trataba el método y poner en práctica conocimientos teóricos? Es correcto, Laura Maldonado. Trabajar con la realidad. Correcto, Leslie Shell, muchas gracias. Sí, efectivamente ese es uno de los elementos fundamentales, porque los casos son casos verídicos, son historias reales, son hechos efectivamente vividos por la empresa y escritos y bajo una metodología que permiten después llevarlos al salón de clase. Es muy importante esto que también mencionaba Fernando Gómez, respecto a que los alumnos construyen aprendizaje a través de experiencias. Esa parte es bien importante porque lo usual es que estamos acostumbrados a procesos muy memorísticos, ¿verdad? Y entonces cuando la memoria nos indica que Porter, qué sé yo, alguno de los grandes autores de las ciencias económicas o de cualquiera otra de las ciencias donde se esté aplicando el método,
dijeron o establecieron un proceso, la gente lo quiere seguir de una manera, digamos, muy literal. Y eso es un gravísimo error en la vida real, porque en la vida real necesitamos ser creativos, necesitamos ajustar nuestro conocimiento a la comprensión de la realidad y poder aplicarlo. Entonces, esa parte es muy enriquecedora, eh, trabajarla con el método de casos. Por supuesto que hay otras metodologías, pero casos es un elemento que nos ayuda muchísimo a poner en práctica esto. Quería compartirles también que el método de casos tiene un énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza. Esto es muy importante porque el aprendizaje lo realiza el estudiante poniendo en práctica sus presaberes, haciendo investigación en algunos casos, compartiendo conocimiento en otros casos, en otros momentos, perdón, y entonces desarrolla el proceso de aprendizaje por sus propios medios, con sus propios procesos mentales, y entonces esto ayuda muchísimo a poder desarrollar esas competencias que todo el tiempo estamos buscando tener, ¿verdad? No es entonces un método de enseñanza, es un método de aprendizaje, y para mí me parece que es fundamental recordar siempre que el método de casos lo que busca es que los estudiantes aprendan a utilizar el conocimiento. En Marzano, uno de los grandes autores de la educación, señala con mucha claridad de que uno de los objetivos y de las competencias más desarrolladas que se pueden alcanzar es el tema de la utilización del conocimiento. Entonces me parece que utilizar el conocimiento es un elemento clave cuando estamos trabajando con casos. Y acá hay un reto que yo les quería compartir, que cuando yo lo vi la primera vez, cuando estaba en el proceso de formación, así como ustedes, aunque obviamente algunos de ustedes ya han tenido, digamos, otras experiencias de formación, quería compartirles esto que a mí me causó un poco de inquietud cuando lo vi por primera vez. Ahorita voy, Orlando, cuando lo vi por primera vez, porque me parecía importante. Sí, Orlando, dime, por favor. Yo quiero compartir lo siguiente, doctor, con Sí, base a lo que usted está manifestando y tiene mucha razón que tenemos que apelar que el estudiante pues sea reflexivo, que sea analítico, que genere él también su propio conocimiento. Yo recuerdo en una ocasión que tuvimos algo similar donde nos hacía énfasis el docente que lo que tenemos que propiciar nosotros es generar el constructo, el nuevo conocimiento del estudiante, porque de nada nos sirve que copien, que hagan esto, que utilicen y que implementen la paráfrasis, pero lo esencial es el constructo, el nuevo conocimiento que ellos están generando. Eso sí lo enfatizó y creo que es primordial hacer mención de eso, doctor. es correcto, Orlando, es lo justo a lo que estoy, a lo que estoy haciendo referencia, ¿verdad? La generación del conocimiento nuevo se produce precisamente en la medida en la que podamos no solo aplicar el conocimiento, sino también desarrollarlo. Ese conocimiento nuevo implica nuevas competencias de parte del estudiante. Ese es al final a donde vamos, ¿no? A que el conocimiento sea aplicable y sea utilizable por él. Pero les comentaba, gracias Orlando, muy importante tu comentario, muy aparte, muy aporte interesante. Eh, otro, eh, otro elemento que es importante tiene que ver con esto que les decía que a mí me causó un poco de inquietud. Debo decir que yo vengo trabajando en casos ahí por el 2006, más o menos 2005, empecé a tener mis primeras experiencias con el método de casos, así que ya hace algunos años. Eh, Quisiera pensar que fueron meses, pero el tiempo transcurre rápido, entonces ya hace algunos años. Pero esto de pasar inadvertido, y esto me parece que es fundamental quería compartirlo con ustedes porque en esta parte es fundamentalmente para formar docentes con competencia de método de casos. Entonces hay que desarrollarlo de forma tal que la sesión de aprendizaje transcurra con una naturalidad tal
como que si el docente no fuera necesario que estuviera. Recuerden que el docente asume un rol de facilitador, no asume una posición activa frente al conocimiento, sino es facilitador del aprendizaje, facilitador de la dinámica del método. Entonces, en ese sentido es muy importante. Y acá el reto es que mientras menos nos veamos y mejor manejemos la facilitación, va a ser más exitoso el proceso que vamos a desarrollar. Entonces, es un elemento interesante porque rompe con muchas de nuestros elementos básicos de desarrollo docente en muchas ocasiones. Acá voy a Leslie Sechel, perdón, me decía, veamos, otro aspecto importante es que los estudiantes hoy no tienen memoria histórica. Eso podría ser un obstáculo para el trabajo con casos. Eh, en este caso, Leslie, es fundamental recordar siempre que cuando uno trabaja con casos, lo hace directamente relacionado con la información que está escrita en el caso. Uno debe circunscribirse al caso y a la información que puede ser en determinado momento útil de complementariedad. Eh, Puede tener una incidencia sin duda alguna, porque hay casos que son escritos ya con mucha anterioridad eh, y probablemente la gente ni lo recuerde. Yo recuerdo que cuando hace algunos años en esta aplicación del método de casos vimos uno que fue un caso sobre análisis estratégico que fue aplicado precisamente al tema de, por poner un ejemplo extremo, pero fue aplicado al tema de los misiles recuerdan ustedes, en Cuba. Yo no había nacido en esa época, lo aclaro, pero evidentemente se requiere tener un contexto histórico y en ese sentido, eh, por supuesto que si no tenemos esa información, creo que Leslie a eso es a lo que se refiere y sin duda alguna es muy útil, es muy, muy importante, por supuesto que sí. Gracias, Leslie. Eh, Partiendo de eso, solo recordar que cuando uno plantea utilizar el conocimiento y de acuerdo con Marzano, implica mucho de lo que hacemos en los casos, implica tomar decisiones, implica resolver problemas y muchas de estas resoluciones tienen que ver con adaptación, con la propuesta, con su desarrollo, con alcanzar metas bajo condiciones específicas. En muchos casos con experimentar, con examinar y también con el proceso de investigación que puede ayudarnos a discriminar elementos, por ejemplo, qué está pasando, por qué está pasando. Es decir, es importante en ese sentido que el proceso esté desarrollado con estos elementos que mencionaba acá de utilizar el conocimiento, ¿verdad? Ahora, cuando uno ya quiere desarrollar el proceso de preparación, perdón, el proceso de preparación de una sesión de aprendizaje y aplicación del método, uno debería de considerar algunos elementos, digamos, desde el punto de vista de la preparación de uno como profesor o facilitador del método de caso. Hay que recordar, en todo caso, que normalmente el método está basado, primero, es un ascenso de lo sencillo a lo complejo, y está basado primero en una buena planificación de las sesiones de aprendizaje. Esto me parece que es fundamental, hay que dedicarle el tiempo necesario a planificar una sesión de aprendizaje con el método de caso. Hay que seleccionar el caso y de eso vamos a conversar también. Ya hablamos un poco la semana pasada, pero hay que retomarlo. Hay que estudiar la nota de enseñanza, esa bendita nota de enseñanza que fue diseñada por quien la escribió para escribir el caso con el objetivo de apoyar al docente en la comprensión del planteamiento del caso y en sugerir algunos de los ángulos con los cuales el caso puede ser aplicado. Eh, por ejemplo, en caso de ciencias económicas, es un caso ser atendible para marketing, puede ser atendible para proyectos, puede ser atendible para finanzas, para estrategia, etcétera, ¿no? Entonces,
Este es un ejemplo de cómo un mismo caso puede atender diferentes áreas de conocimiento y por tanto la nota de enseñanza, que es esa guía temática que acompaña un caso, preparada por quien la escribió, ayuda mucho al docente a poder desarrollar mejor su propia planificación de la sesión de aprendizaje. Adicionalmente a la nota de enseñanza, también hay un elemento que yo creo que es importante señalar mucho. Nosotros como docentes nos preocupa mucho el proceso metodológico innovador, que enseñarle a los estudiantes a para preparar un caso. Hay que enseñarle a los estudiantes, no sé si me escuchan, por algún momento Sí, la siento que escuchamos. bajó un poco la luz. Sí, ¿Me se escucha. escuchan bien? Muy bien, muy bien. Doctor. Ok. Sí, ok. Si es un problema de bajo, por favor, me dan un tiempecito que, que puede ocurrir, ¿no? Esa es parte de... Sí, hay que preparar a los estudiantes, porque los estudiantes no están preparados regularmente para eso, para asumir. Y entonces, en algunos casos, los estudiantes pueden experimentar algunos niveles de frustración porque los estudiantes no están logrando llegar hasta donde quieren llegar o no están teniendo la participación que queremos que tengan. Entonces hay que tener, digamos, un poquito de paciencia, por decirlo de alguna forma, con la participación de los estudiantes, pero también con nosotros mismos, porque vamos a ir mejorando la técnica en la medida que lo vayamos aplicando y vamos a hacer una mejor preparación de los estudiantes en la medida que nosotros manejemos mejor la técnica. Entonces, no olviden, por favor, hay que hablar con los estudiantes. No hay que sorprender a los estudiantes con, vamos mañana a desarrollar un caso, no. ¿Qué significa? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué pueden aprender de eso previo a la aplicación del caso? Eso ayuda mucho a que los estudiantes sepan la dimensión del reto. Otro elemento que me parece muy importante es que nosotros como docentes tenemos que tener claridad como facilitadores de planificar los momentos de aprendizaje que el estudiante va a tener con nosotros. Y ahí es fundamental recordar que cada proceso, cada sesión de aprendizaje no es en realidad una clase. Yo me resisto a llamarle clase ya ahora. Cuando hacemos una sesión de aprendizaje con casos, no estamos dando una clase, estamos dirigiendo, estamos facilitando una sesión de aprendizaje. Que puede responder a un punto de un programa, sí, que puede responder a un curso también, que puede responder a un momento de formación también. Pero es una sesión de aprendizaje que pasa por 3 momentos, si se recuerdan. Está el momento previo del trabajo individual, en donde el participante desarrolla el contenido al abordaje, y que es además la parte fundamental del aprendizaje. Mientras mejor desarrollado esté la parte individual, las fases subsiguientes van a ser enriquecidas, pero también van a ser manejadas con más holgura, más soltura de parte de los estudiantes. Entonces hay que invertirle un poco de tiempo a esa primera parte. La segunda parte, que sería el trabajo en grupos. Ese trabajo en grupos a mí me parece que es un trabajo que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto, podrían cerrarlo, por favor. Muchas gracias. Ayuda muchísimo esa sesión en grupos porque es un intercambio que se produce de las resoluciones individuales que tiene cada uno de los miembros. Entonces, un intercambio de puntos de vista, es un intercambio de argumentos, es un intercambio de fundamentos, porque no podemos tener opiniones
decir, aquí no puede un participante, un estudiante, emitir una opinión, es bueno, es malo, no. Tiene que fundamentar su argumento sobre la base de la información que dé el caso o el complemento de información que presenta el caso sobre los presaberes que tenemos del caso. Entonces tiene que haber, enriquece el trabajo individual. Uno puede como facilitador, después de un trabajo de grupos, regresar al trabajo individual y decirle al participante, al estudiante, mira, con lo que han discutido en grupos, cambiaste tu posición, mejoró tu posición, ¿qué desarrollaste esa posición? Y luego esa última parte, que ya sería llevar, digamos, al participante a la plenaria. Entonces, cada uno de esos tres momentos es importante que el docente lo prevea, el docente lo trabaje, el docente establezca qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Y sobre todo porque los tres momentos que he mencionado van a producir unas ciertas herramientas, van a producir un cierto resultado. Y nosotros debemos de preverlo. Mi experiencia me indica, y la comparto con ustedes, algunos lo ven de otra forma y lo respeto, por supuesto, pero mi experiencia ha sido que cuando planifico una sesión de casos, y yo sé que va a haber una aplicación individual, va a haber una aplicación de grupo, y luego va a haber una aplicación de una discusión en la plenaria. Me parece que uno puede ir diseñando desde el momento de la planificación qué tipo de instrumentos va a utilizar para poder evaluar los aprendizajes. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Y ayuda mucho a ir teniendo esa idea desde el momento en que uno planifica. ¿Cómo voy a evaluar con el método de casos? Depende de cuál etapa y de los objetivos de aprendizaje que tenga cada uno, ¿sí? Siendo este el proceso general, digamos, de una planificación, una recomendación, colegas, es que eh, en algunos lugares y con algunos métodos de enseñanza, uno debe de ser muy cuidadoso en iniciar a tiempo y finalizar a tiempo. Entonces, entrar tarde a una sesión de clase, salirse antes, estar interrumpiendo, son normas que hay que decirle al estudiante que eso no está permitido. Y hay que administrar el tiempo en el tema de la implementación de una sesión de aprendizaje. Entonces es muy importante. Algunos colegas, y debo decir que lo he hecho de manera personal, es compartirles que uno puede decir, miren, vamos a hacer un contrato acá. Un contrato personal es personal entre ustedes y yo para que podamos desarrollar la sesión de clase la sesión de aprendizaje sin ningún problema. Entonces vamos a poder decir, mire, vamos a empezar a tiempo, finalizar a tiempo, necesito que ustedes participen, la metodología exige que ustedes participen, y entonces, no, por favor, evitemos las interrupciones, evitemos las participaciones infundadas, y es necesario que participen mucho y todos. Entonces, esos son como acuerdos iniciales que uno puede partir haciendo el compromiso de iniciar y finalizar a tiempo. Obviamente, debemos de tener una buena preparación, una buena lectura del caso, la puntualidad que hacíamos referencia. Es muy importante, colegas, buscar la participación activa de todos. Esa parte es fundamental. Lograr que todos participen. Hay estudiantes, como ha pasado a mí, no solo con la parte de estudiantes universitarios, sino con gerentes, con empresarios, que uno puede, cuando les pregunta y no participan, hay algo que está fallando. Y a veces es su propia personalidad de no participar. Entonces hay que buscar los mecanismos de participación, pero es importante que el estudiante participe. Importante también llevar el tiempo de las intervenciones, ver hasta dónde una intervención
es razonable dejar que avance o hasta donde una intervención es bueno tratar de detenerla para abrir una participación global. Ustedes se recordarán que con el método de casos uno utiliza un aula tipo U, una posición de mobiliario tipo U, pero hoy con la tecnología lo que podemos hacer es tener la pantalla abierta para que todos estén participando en una plenaria, por ejemplo, que se puede manejar. Este es un elemento que yo particularmente le recomiendo mucho cuidar, es manejar el ritmo de la clase. Manejar el ritmo de la clase es muy importante en el método de casos, porque uno debe de buscar un ritmo adecuado que permita que las participaciones se den, eh, pero que también se tenga el cuidado de no excederse ni en que sea muy rápido, ni en que sea tampoco demasiado lento y pausado, porque entonces vamos a tener empezamos a producir a generar un momento de aburrimiento más que un momento de dinámica, que es lo que queremos generar en el caso. Leonor Álvarez me hace un aporte aquí y dice, ayuda a que dentro de las instrucciones hayan roles, que se distribuya el quehacer y se logre la participación de mejor forma. Es posible, Leonor. Hay casos que lo permiten así, hay otros casos que no lo permiten, pero sí, efectivamente, esa es una forma de poderlo lograr. Eh, entonces les decía, manejar el ritmo de la clase y un elemento fundamental es tener tiempo para cerrar el trabajo de casos. Esa parte eh, me parece muy importante, la parte de tener tiempo para cerrar el caso. Y eso lo debe hacer el profesor. El profesor tiene que cerrar. Entonces, algunos colegas en algunos casos, y cuando digo casos me refiero a los ejercicios de casos, facilitan que sean los estudiantes quienes desarrollen el cierre. En algunas ocasiones eso es posible, pero generalmente uno podría pensar que facilitar el cierre le permite al profesor llegar hasta donde puede sacar la experiencia de aprendizaje del caso. Acá hay un aporte muy importante que hace Orlando San José, que se refiere a permite al la participación del estudiante. Correcto, ese es un elemento. No se trata solo de participar, sino de que haya una fundamentación, un elemento clave de participación, ¿verdad? Muy bien. Cuando uno, colegas, está planificando este método, se encuentra con una serie de condiciones. Y es importante decir que no hay dos casos iguales, aunque estén escritos con el mismo autor y con la misma finalidad. Es importante tener claro que cuando uno los presenta al grupo de estudiantes, el desarrollo y la sesión de la forma en la que se va desempeñando puede ser muy diferente una a otra. Entonces, es necesariamente importante que, que nosotros como profesores podamos desarrollar, digamos, un orden ajustado a cada caso. Para eso sirven muchísimo las teaching notes, las notas de enseñanza. Esas notas de enseñanza facilitan la tarea que nosotros tenemos que desarrollar. Eso es muy útil. Eh, Sin embargo, creo que también es importante que nosotros podamos desarrollar nuestras propias notas. Y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a fortalecer nuestra comprensión del caso, a desarrollar una planificación más objetiva. Sobre todo porque quien escribió el caso lo hizo pensando en el caso, pero cuando uno tiene que desarrollarlo con los estudiantes, con los participantes, uno tiene
que conocer un poco quiénes son los estudiantes, cómo van a reaccionar. Conoce de alguna forma los presaberes que tiene y entonces puede saber hasta dónde puede conducir un momento de exigencia en la participación, ¿verdad? Dicho todo esto, a mí me preocupa que de pronto uno pueda caer en dar una receta. No es ese mi objetivo, si me permiten con el comentario coloquial, colega. Pero uno podría pensar que esta podría ser una primera parte de una ruta crítica para planificar una sesión de casos. Una ruta crítica que implica la definición de los objetivos de aprendizaje, por supuesto, a partir de los objetivos de aprendizaje que defino, se puede hacer la selección del caso. Esa selección del caso de enseñanza va a responder a esos objetivos y a lo que quiero impulsar que los estudiantes desarrollen, aprendan. Obviamente hay que desarrollar, por tanto, un plan de clase con base en ese caso. Yo acá, ahora pues se puede hacer en electrónico. Cuando uno empieza, de repente puede hacerlo en papel, pero en electrónico puede hacerlo perfectamente bien. Y es que es bueno acostumbrarse a llevar una bitácora de casos, de cuáles son mis experiencias, cuáles son las cosas que en este grupo no fue tan exitoso como yo quería. ¿Qué me faltó? ¿Qué falló? ¿O qué hizo que el caso fuera tan exitoso? Los estudiantes estuvieron muy dispuestos, es un tema de disposición del estudiante, es un tema de preparación mía. O sea, ¿dónde ir como estructurando qué es lo que me puedo ir desarrollando mejor en cada caso? Esa parte, perdón, esa parte es muy importante. Luego, al definir las anotaciones de cómo se prevé realizar cada etapa de la sesión de aprendizaje, es muy importante tenerlo previsto sobre la base de esos 3 momentos de edad de la sesión. El trabajo individual, la parte de la discusión en grupos, la parte de la plenaria, el cierre y, por supuesto, qué es lo que quiero lograr en cada uno de esos momentos y la parte de la evaluación. En eso, en esa vinculación que se establece entre los momentos, es donde nosotros podemos empezar desde la planificación a identificar qué tipo de evidencias vamos a tener en cada una de las fases para presentarle al estudiante un mecanismo de evaluación que debería de facilitar el proceso de apreciación que hace el facilitador de qué está logrando el estudiante en cada momento. ¿De acuerdo? Y por último, en esta primera etapa, hay que desarrollar un esquema de trabajo considerando como eje de todo el proceso la sesión plenaria. Es decir, ¿por qué el trabajo individual es importante? Porque el trabajo individual le va a permitir al estudiante desarrollar una apreciación adecuada de cómo va a enfrentar el caso. ¿Cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que le toca asumir en el caso? ¿Cómo va a construir ese caso? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Qué decisiones va a tomar? Aprenden, desarrollan, evalúan qué van a hacer, seleccionan y toman decisiones y luego proponen un plan de implementación. Prácticamente con esto estaríamos, digamos, desarrollando el caso de una manera completa y amplia, digamos. ¿Sí? Sin embargo, la planificación no termina ahí. Entonces, para compartir un poco, quisiera saber si alguien quisiera colaborar leyendo los primeros 4 elementos que aparecen en la diapositiva. A ver.
Voluntarios, Sí, colegas. sí, elementos a considerar en la planificación de la sesión de aprendizaje con casos de enseñanza. Establezca sus notas de enseñanza del caso. Estas notas deben contener preguntas iniciales tales como: ¿cuál es el problema? ¿Qué alternativas de solución se tienen? Ahí me quedo, doctor. Correcto, por favor. Sí. ¿Y Veamos. leo lo demás? Sí, Muy sí, bien. por favor. Ok. Y preguntas de reflexión como: ¿cuál es la mejor alternativa de solución y por qué? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada alternativa? También deben indicar el tiempo a dedicar a cada pregunta con el propósito de no quedarse anclado en alguna y finalizar la sesión de clases sin concluir el caso. Ahí estamos, doctor. Correcto, muchas gracias. Muy amable, Orlando, muy amable. Eh, es correcto y sin duda alguna, estos elementos que estamos mencionando aquí son parte ya de las notas de enseñanza que cada docente debe desarrollar en cada caso. O sea, si bien vamos a tener, digamos, un enfoque metodológico general para abordar el caso, cada caso nos va a presentar información diferente, nos va a presentar posibilidades diferentes y van a tener más de una solución dependiendo del enfoque que se tenga. Entonces es muy importante que uno haga la previsión en sus propias notas de enseñanza. Adicionales a las que trae el caso, la nota de enseñanza del caso, uno puede desarrollar sus propias notas de enseñanza. ¿Sí? A ver, colegas, ¿qué piensan ustedes? Quisiera preguntarles si me escriben en el chat. ¿Qué les llama la atención más de estos dos elementos? ¿Dónde piensan que hay mayor reto en los dos elementos, esta o la anterior? Déjenme ver si... ¿Esta o en esta? ¿Dónde está el mayor reto? ¿O el reto está en todo? ¿Cuál será la dificultad? En ambas, doctor. A ver, En ambas. en ambas, ¿verdad? ¿Por qué en ambas, Hugo? Porque realmente acá lo que estamos viendo es de que tanto como los elementos a considerar en la planificación de aprendizaje, en los casos de enseñanza, cuál es el problema, qué alternativas, cuál es la mejor alternativa, son importantes, pero también son Ajá, importantes los anteriores, porque si nosotros no determinamos sí, los elementos, los objetivos y lo que nosotros queremos que cada etapa del estudiante necesite, vamos a estar como que cruzados. Si vamos en la misma sintonía, creo que ambas vamos a tener resultados positivos. correcto, correcto, excelente. Sí, justo en la misma línea, gracias Hugo, en la misma línea eh, están escribiéndonos Nidia Sea. Ambas presentan un reto, pero el protagonista es diferente, correcto. Eh, Luego, Orlando Arturo dice, considero que las preguntas de reflexión, sí. Acá hay un tema muy importante, Orlando. Las preguntas de reflexión hay que trabajarlas muy bien en función de lo que uno quiere, busca, trata de que el estudiante desarrolle. Entonces tienen que ser preguntas en esa misma línea. La segunda complementa a la primera, dice Kirian Hereda, totalmente de acuerdo. Y ahí hay un tema que Victoria Morales menciona muy bien, que es que la segunda es donde vamos a concluir y reflexionar sobre el caso. Sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes señalan, ambas son complementarias, pero es muy importante desarrollar ambas con la mayor preocupación. Sin embargo, de una u otra forma, en esta primera etapa, estamos generalmente más familiarizados con la definición de algunos de estos momentos. Pero lo que me he encontrado es que al principio, y en realidad no solo al principio, sino siempre, lo que uno debe de buscar mejor es desarrollar las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas
ayudan al estudiante a trabajar de manera individual, ayudan a los estudiantes a trabajar en grupos y sobre todo facilitan muchísimo la participación de los estudiantes a nivel de la plenaria. Entonces me parece que si ustedes me dicen dónde está el reto, creo que se complementan muy bien una parte con otra, pero la creación y el desarrollo de las preguntas es fundamental. Mientras mayor claridad tengamos de dónde van las preguntas, qué tipo de preguntas vamos a hacer, qué buscamos lograr, eso lo vamos a poder desarrollar mejor el caso. En buena medida, Nidia, en buena medida, el tema es que las preguntas nos ayudan a orientar y tienen que ser preguntas para facilitar el aprendizaje, no tanto para que nos responda el estudiante, porque yo puedo sesgar, digamos, con preguntas inadecuadas, puedo sesgar la opinión del estudiante. Acá lo busco es desarrollar el aprendizaje, o sea, ampliar el pensamiento del estudiante. Entonces, esas preguntas requieren que le dediquemos un poco más de tiempo, generalmente, a trabajarse. Importantísimo que se menciona en la presentación, está esta diapositiva basada en el documento del tercer fascículo del método de casos que tiene el SEAT. Y hay una parte donde precisamente estamos haciendo esta referencia a dónde se pueden seleccionar los casos, dónde se pueden buscar los casos de enseñanza. Habíamos hablado que la biblioteca de la universidad tiene algunos casos, la mayoría de ellos con sus notas de enseñanza, y lo único que hay que hacer es entrar a la dirección electrónica que aparece acá de la URL y pedir, uno puede seleccionar el caso, bajar el caso y luego pedir la nota de enseñanza a Esli Santos. Y entonces puede solicitar al SEAT que le envíen la nota de enseñanza y eso pues puede facilitar mucho el proceso. En otros casos, por ejemplo, como el Case Center o Harvard, el TEC de Monterrey, algunos casos, pero algunos solamente son de referencia gratuitos. La mayoría de ellos tienen un costo y por supuesto tiene un costo la teaching note, entonces, o la nota de enseñanza. Entonces es muy importante que podamos tener acceso a esa claridad de dónde están los casos. Escribir casos es sujeto de otra formación, digamos. Escribir casos es otro tema, es otra especialidad. Facilitar los casos, por supuesto, es parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, Leslie, ha de ser distinto. Yo en psicología no he podido aplicar, bueno, no es mi campo de trabajo, digamos, pero sí el método de casos de enseñanza, porque aquí es casos de enseñanza, no tanto casos de tal cual como investigación o atención. Sí, puede ser el INCAE, Freddy, puede aparecer el INCAE. Puede aparecer el INCAE perfectamente bien, Freddy, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los casos del INCAE igual uno los puede comprar. O sea, lo que vamos es que hay que adquirirlos. Correcto. Sí, Leslie, estoy de acuerdo contigo. Y me parece que requiere niveles de complejidad, Leslie. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Fernando, tú habías levantado la mano, por favor. Sí, buenas tardes. Mire, Buenas yo tardes. tengo una cuestión, un cuestionamiento. Siempre que uno mira así casos o una base de datos de casos, están sumergidos en redacción, pero no separados, pues estos son de mercadeo, estos son de finanzas, estos son socioeconómicos. Alguna forma que uno pudiera saber dónde hay los que a uno le interesan. Lo que No digamos, ocurre es... ¿Perdón, Fernando? sí, no ir de uno en uno, ¿verdad? Sino que poder accesar a donde hayan casos que a uno le interesen previamente.
Ya, bueno, Fernando, eso, cuando tú entras a una biblioteca, digamos, es el mismo proceso, ¿no? O sea, estas son centros de referencia. En algunos casos están ordenados generalmente por el tipo de temas y sí se pueden desarrollar. Harvard lo tiene muy ordenado, el de Case Central igual, ahí uno puede consultar por áreas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, no es un listado abierto de casos, sino que los casos tienen un espacio y un orden. Por lo menos la referencia que yo tengo es así, de los casos que yo he trabajado y que los casos que he bajado, por ejemplo, con Harvard, que he comprado en Harvard, son casos que se puede uno seleccionar perfectamente bien por el área de conocimiento, Fernando, sí se puede, sí se puede. Ok, muchas Otto, por gracias. favor, claro, con gusto. Gracias, buenas tardes. Sobre esto de los casos, yo doy un seminario de casos en marketing y utilizo a veces películas. O sea, una Sí, película aplicada a mercadeo que las hay o también en varias ramas. Ayer cabalmente estaba viendo algo de psicología, que es una película que se llama El método peligroso. Y sobre eso planteo preguntas, planteo la situación, cómo la analiza, porque aprovechando un poco a Hollywood, ¿verdad? Entonces, eso me sí, ayuda a que sí, muchas veces aterrice el estudiante sobre una realidad. Son situaciones vividas o situaciones inventadas de Hollywood, pero es muy interesante cómo le ayuda y rompe el esquema teórico y de una clase tradicional se claro, pasa claro. esto y me ha ayudado muchísimo a aterrizar a los estudiantes y actualizarlos también. Es una idea que me ha funcionado y la aporto al grupo. Excelente, Otto, muy bien, me parece. Yo creo que hay muchos elementos complementarios. Lo que hay que tener claro es que eso no es el método de casos, ¿verdad? Pero sí es un apoyo muy importante y una herramienta que uno puede utilizar. El método socrático es un método que se combina con muchas áreas de conocimiento y muchas otras mecanismos de aprendizaje, correcto. Pero es válido tu comentario y tu aporte, muy valioso, muchas gracias, ¿verdad? De acuerdo, Otto, excelente. Yo creo que todo lo que implique que el estudiante pueda poner en práctica el aprendizaje, la interpretación, la generación de respuestas inteligentes, generación de respuestas adecuadas, incluso manejar el error como una experiencia de aprendizaje, siempre es una gran ventaja. Uno, cuando hace y comete errores, como muy bien se decía en alguna de las misiones de algunas organizaciones internacionales, empresas internacionales, nosotros no castigamos el error, dice, lo premiamos porque el error nos conduce a la innovación, pero tiene que ser un error que nos ayude a aprender a no cometer el mismo error de nuevo. Entonces, ahí creo que está la clave. Bien, para continuar, colegas, entonces con esto también es importante considerar, digamos, dentro de los elementos de planificación de un profesor, lo que decíamos de cómo voy a aperturar la sesión de clase. Eso es un elemento crítico, porque generalmente la sesión de aprendizaje es una sesión en la que nos preocupa normalmente la sesión plenaria, pero también hay que preocuparnos de las otras dos sesiones. Y hay que pensar en que hay dos momentos previos a la plenaria y que en la medida en la que nosotros logremos mayor éxito en los dos momentos previos, la plenaria generalmente nos conduce a un mejor logro y un mejor resultado. Entonces esa parte me parece que es importante, ¿verdad? Mantenerla presente. Eh, es muy importante también, colegas, el mantener y asegurar un orden de la discusión. Eh, y este orden de la discusión sí depende mucho de lo que nosotros hayamos previsto y planificado en la resolución del caso. Depende del planteamiento del caso y depende de la nota de enseñanza. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener el orden del caso para poder, el orden de la discusión para poder llevar el caso a una resolución adecuada. Lo que mencionó, no recuerdo quién, no sé si fue
no, si fue Leslie, no recuerdo sinceramente, me disculpa, pero alguien mencionó de ustedes las actividades como el juego de roles, por ejemplo, como un elemento. Hay casos que se prestan a eso y fundamentalmente a poder asumir esas responsabilidades. Entonces, no se trata de ver el rol desde fuera, se trata de asumir el rol. El manejo en la distribución del tiempo, cómo voy a integrar los grupos, me parece que esa parte es muy importante. La asignación del caso, el plazo y la forma de entrega de la tarea. Podemos tener una tarea cuando estamos trabajando en grupos, una tarea cuando estamos resolviendo de manera individual. Allí hay un instrumento de evaluación. Podemos tener un segundo documento enriquecido en el trabajo de grupos. Podemos tener un tercer informe que es luego de la sesión plenaria desarrollar una evaluación de cierre, un trabajo de cierre a nivel individual y podemos tener incluso trabajos grupales. En esos instrumentos de evaluación podemos tener, por ejemplo, en la parte del trabajo de grupos, podríamos pedirle a los estudiantes que hicieran, por ejemplo, un mapa conceptual, una infografía. O sea, hay diferentes formas en cómo nosotros podemos motivar a los estudiantes a desarrollar un trabajo, en trabajo de grupos, que ayudaría mucho a entender y enriquecer el trabajo individual de cada quien. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo presente, ¿sí? Realmente, esta es una pregunta que a uno le surge cuando desarrolla la planificación con el método de casos, y es ¿cuál es el mejor esquema de tiempos para poder desarrollar el trabajo de caso? Este es solo un ejemplo. Si tengo problemas con el internet, me dicen, por favor, si escuchando y están viendo bien. ¿Sí? Dice, ¿me escucha? Estamos, salió un anuncio de que el internet estaba. Sí, es que creo que el internet está un poco inestable. Eh, no sé si ya se escucha mejor o sigo entrecortado. ¿Sí? Ah, ok, ya. Muchas gracias. Muy amables. Les decía, muy amables, les agradezco mucho. Excelente. Gracias. Si hay algún problema ahí con el audio, ok, gracias. Les decía que la asignación de tiempos es bien importante. Nosotros tenemos que producir como docentes, tenemos que producir el docente y la sesión. Muy importante, generar expectativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Esto ayuda a los estudiantes a entender la importancia de su participación. Regularmente, lo que les mencionaba, el trabajo autónomo, el trabajo individual, es un trabajo que lleva un cierto nivel de tiempo porque le tenemos que dar al estudiante la posibilidad de que trabaje individualmente el caso. Aquí se hace una propuesta de tiempos. Por supuesto que cada caso y cada profesor asignará el tiempo prudente, pero quería mostrarles un ejemplo de cómo se puede hacer una esquematización de tiempos. Este es para un caso en particular. Cómo se puede presentar la sesión del desarrollo del caso, es decir, cómo puedo esperar que los estudiantes hagan la presentación,
sus propuestas, la plenaria y el cierre y conclusiones finales. Acá es muy importante evitar uno como profesor dar su opinión o dar su respuesta. Acá las sesiones y las conclusiones a las que arribamos es a las conclusiones a las que arriba el grupo de estudiantes. Y por último, dar chance también para la confección del informe escrito, o sea, el informe final de lo que el estudiante va a desarrollar. Entonces, me parece que era importante para mí cómo asigno los tiempos. Si me permiten la sugerencia, hay que darle la prioridad al trabajo individual, hay que darle un espacio para el trabajo en grupos y hay que dar un espacio para la plenaria. La plenaria, al final de cuentas, es una suma de trabajos individuales. Entonces es importante, por eso la dedicación del trabajo individual. ¿Sí? Ok. Toda la sesión de clases, toda la sesión de casos, tiene un esquema que debe desarrollarse. Este esquema está basado en algunos puntos. Para uno de profesor, para uno de facilitador, es fundamental primero tener claro el esquema general básico. ¿Cuál es el esquema general básico? Primero, establecer cuál es el problema del caso. ¿Cuál es la situación del caso? El segundo elemento, es correcto, Leslie. El segundo elemento, ¿cuáles son las posibles soluciones que uno puede encontrar a partir del problema que identificó? Por supuesto, analizar las soluciones, los pros y los contras de las soluciones que se planteen. El estudiante decide, por supuesto, ponerse y establecer cuál es el problema inicial, establecer cuáles son las posibles soluciones, analizar cada solución con pros y contras y luego el estudiante decide. Y bueno, es importante insistir y insistir con los estudiantes que no hay soluciones buenas o malas, correctas o incorrectas, sino que hay decisiones ajustadas a la evaluación que cada uno hace y que hace el grupo cuando presenta, eh, el caso. Creo que con eso respondo su pregunta, Leslie. ¿Cómo, verdad? No hay una sola respuesta ni una respuesta absoluta, sino depende del caso y depende de lo que se arribe como solución. Esto sería, digamos, la primera parte. El profesor, hasta donde hemos visto, desarrolla entonces un plan de clase y es importante que el propio profesor sepa cómo va a abordar el estudiante la resolución del caso. Porque uno como profesor va a facilitar desarrollar ese planteamiento de la solución y del cierre. Y entonces es importante recordar bien cuál es este camino, ¿verdad? Establecer el problema, establecer las soluciones, hacer la evaluación, que haya una decisión del grupo, por supuesto insistir en que no hay soluciones buenas o malas, y el cierre de la sesión plenaria, que es las lecciones aprendidas de parte de los estudiantes. Entonces, digamos, ese es el proceso básico que uno tiene que prever considerando los elementos que les he compartido. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario hasta ahorita, colegas, si me hicieran el favor de escribir en el chat. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? ¿O quieren ampliar alguna parte del tema o hay algo que no haya quedado totalmente
desarrollado que les sea de interés. Muy bien, acá me escriben, Lucía, gracias, todo claro. Vivian Mota, todo bien, gracias, gracias Vivian. Leonor Álvarez, vamos bien, gracias Leonor, bien. Excelente, está todo claro. Gracias Eric, correcto. Muy bien Fernanda, muchas gracias, muy amable. Estuardo, no me queda tan claro lo que no hay soluciones buenas o malas. Sí, voy a tratar de ampliarlo, Estuardo. Gracias. Excelente, no, muy amable, excelente, me alegra. Gracias. Eh, vamos a ver. Gracias, Nidia, muy amable. Gracias, Nidia, muy amable. Eh, voy a permitirme ampliar primero la observación de Estuardo. Estuardo dice, no me queda claro tan claro lo que no hay soluciones buenas o malas. Sí, lo que ocurre es que nosotros dentro del proceso de discusión, Estuardo, generalmente el sistema, digamos, el sistema educativo o la formación que trae el estudiante y que a veces la traemos nosotros como profesores, como tomadores de decisión, es que buscamos soluciones únicas. Y un caso puede presentar más de una solución. Entonces, se trata de abordar y seleccionar y tomar una decisión seleccionando una solución. Entonces, esa es la parte más importante. ¿Cómo puedo seleccionar una decisión? Y entonces, esa decisión se está tomando en ese momento, en ese lugar, bajo ciertas condiciones, y se presenta como la solución seleccionada. No es que hayan buenas o malas decisiones, eso lo vamos a saber después, si al momento de la implementación la cosa no funciona. Pero obviamente lo que estamos buscando es tomar la mejor decisión, no que hayan soluciones buenas o soluciones malas en el planteamiento de lo que estamos haciendo. Correcto, a eso se refiere. Gracias por su comentario, Nidia, le agradezco mucho. Leslie me plantea si creo que se deben dar detalles que enfoquen la solución o desdibujar posibles soluciones. Esa es una buena pregunta, Leslie. Es una buena pregunta porque fíjese que la tentación de uno de facilitador es muy grande. Se recuerda que una de las primeras observaciones que yo hacía al iniciar la sesión de hoy era, vamos a tratar de pasar inadvertidos. Eso es mejor. Y esa neutralidad de pasar inadvertido implicaba, desde luego, no sesgar con preguntas que orienten la respuesta del estudiante, sino es mejor abrir las preguntas para que sea el estudiante el que desarrolle el aprendizaje. Y hasta donde yo he desarrollado y aplicado el método, la realidad es que lo más difícil es por eso el planteamiento de las preguntas, porque no podemos tener preguntas solo con sesgo. Ese es un poco el tema que quiero dejar claro. Es muy difícil. Por eso hay que dedicarle el tiempo, Leslie. Es una buena pregunta y una excelente observación para reiterar la importancia de que las preguntas las trabajemos con mucho detalle. Fausto Fajardo hace una pregunta que dice, ¿y es bueno concentrarse en un solo caso o se pueden tomar varios casos similares que conlleven a una solución similar? En realidad lo que uno debería de hacer es, cada caso responde de manera diferente, Fausto, responde de manera diferente. Entonces, dependiendo de sus objetivos de aprendizaje, de lo que usted quiera facilitar que el estudiante desarrolle, podría seleccionar uno u otro caso.
Por supuesto que en virtud de que hay casos que son lo suficientemente fuertes, digamos, y amplios en su aplicación, un mismo caso puede responder a diferentes áreas de aprendizaje, lo que va a implicar, por supuesto, enfoques distintos. Pero para eso necesitamos dos cosas. Necesitamos que el facilitador domine muy bien el tema, la orientación metodológica, y que el estudiante esté acostumbrado a trabajar con casos. Las dos cosas son requerimientos muy importantes, yo diría fundamentales, cuando uno quiere discutir casos con mayor complejidad, porque pueden presentarse. Orlando, Arturo dice una pregunta muy importante: el método es similar al investigativo, lo importante es llegar a conclusiones. Orlando, me parece que no necesariamente es similar al método de investigación, por varias razones. Primero, porque estamos trabajando sobre una historia de una situación ya vivida y por tanto, digamos, la forma de escribir el caso nos conduce a experiencias de aprendizaje, a posibilidades de aprendizaje. Más que la conclusión en sí misma de si es, volvemos al tema de si es bueno o malo, el asunto aquí es qué desarrollamos en el estudiante como aprendizaje, más que la conclusión misma que el estudiante llegue, es qué desarrolló él como competencia de aprendizaje derivado del análisis de este caso. Creo que eso es fundamental. Sí, Victoria, ese es un tema muy importante. Victoria Morales dice: creo que si no tenemos experiencia en esta metodología, debiéramos de llevar alguna práctica real. Es correcto, Victoria. Mi experiencia cuando me formé en casos implicaba manejar esto que estamos haciendo, aprenderlo bien y luego llevarlo a la práctica, porque en la práctica, efectivamente, práctica y práctica, práctica, mucha práctica nos lleva a ir mejorando nuestras habilidades de facilitación, sin duda alguna. Es correcto, Estuardo. Correcto, Estuardo hacía una observación, dice: ok, decisiones basadas en conceptos correctos, no erróneos, por ello es que no hay buenas o malas, es correcto. Sí. Bueno, acá SEAD nos deja el link para que ustedes puedan registrar la asistencia, entonces, por favor, tomen el tiempo para poderlo hacer. Correcto, Leslie, ese es el tema, que ellos reflexionen y planteen diversas alternativas. Correcto, ese es el tema precisamente. Sí, tiene mucha razón, Freddy, es un tema fundamental. Lo que pasa es que acá hay que tener claridad de que el método de casos es un método que nos conduce a analizar situaciones que tienen varias aristas, y que conlleva, digamos, la aplicación metodológica que vamos a ver reciente en la segunda parte de hoy, pero que nos lleva a eso, ¿verdad? No a una determinación matemática, es quizás el elemento más claro, no es una determinación matemática. Creo que los casos de ingeniería se pueden aplicar muy bien en la fase de administración, de asignación de recursos, de toma de decisiones. Creo que ese es el área donde podemos desarrollarlo, manejo de costos, tal vez, un poco, alguna manejo de diseño inmobiliario, marketing inmobiliario, ese es el tipo de cosas que podría hacerlo ya. Si usted quiere discutir estructuras, determinación de requerimientos de densidad o requerimientos de resistencia, ahí sí ya creo que habría necesidad de otras aplicaciones, ¿verdad? Pero por ahí va, Freddy, por ahí va. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias por su comentario. Muy importante. Eh, muy, muy importante. Y me alegra compartir ese mismo entusiasmo con usted.
¿verdad? Respecto a que las metodologías son maravillosas para la enseñanza-aprendizaje. Sí, es una necesidad. Nosotros estamos obligados a estar en constante aprendizaje y desarrollo metodológico. Bueno, colegas, hemos agotado las preguntas que plantearon en el chat. Ah, ok. Aquí hay una pregunta. Ah, mi estimado Alejandro. Un abrazo, un saludo especial, Alejandro. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Yo diría que una clase muy grande, me refiero a un grupo muy grande, dificulta casos. Es un tema complejo. Te voy a decir que haciendo un train de trainers, un formador de formadores fuera de Guatemala, en un grupo nos tocó hacer simulaciones con 200 estudiantes, con 177, 78 participantes. Entonces, cuando uno dice hagan el trabajo individual, te puedes imaginar la asignación de tiempos y el espacio. Por supuesto, no estábamos en pandemia y es justamente el tema. Entonces, uno recomienda, use grupos pequeños, pero cuando estábamos trabajando con los 200 participantes, lo pequeño es relativo, porque tuvimos que usar 10 grupos de 20 estudiantes, o sea, es para hacerlo manejable. Y la plenaria era, te puedes imaginar la plenaria con 138 participantes. Pero lo ideal y aplicado a la vida cotidiana en la universidad, yo creo que deberíamos de tener grupos con un número razonable. Los grupos con los que uno organice las sesiones pequeñas, mi sugerencia es que no sean mayores de 5. 4 o 5 participantes es un buen grupo, porque el objetivo del grupo es que haya mucha riqueza de discusión entre ellos. Entonces, si tenemos un grupo de 40 participantes y queremos tener grupos de 5, vamos a tener 8 grupos. Si vamos a tener un salón de 30, vamos a tener 6 grupos. O sea, lo que se vuelve complejo es el tema de el manejo de la sesión plenaria, porque tienes que asegurarte, Alejandro, que participen todos y no sesgarte ni solo al frente, ni solo a tu derecha, ni solo a tu izquierda, la primera fila, la segunda fila, tenemos que buscar que participen todos. Entonces, la plenaria es lo que complejiza los grupos excesivamente grandes, ¿verdad? Ese es el tema. No sé si con eso te respondo, pero y la misma pregunta hacía Leslie, ¿verdad? Por ahí iba. Sí, por ahí iba. Pero sí, creo que, digamos, el momento de la distribución física del lugar, por un lado, y por otro lado, la integración en grupos pequeños de no más de 5 participantes debería de ser una referencia cuando estamos haciendo esto de manera presencial. Ahora, cuando estamos de manera virtual es distinto. Ahí sí la metodología cambia un poco porque los grupos pueden igual ser 5, pero tenemos una amplitud de participantes mucho más grande, ¿verdad? Mucho más grande, correcto. Muy bien. Gracias por sus preguntas, sus sugerencias. Eso enriquece muchísimo este diálogo. Es un diálogo abierto el que estamos teniendo para poder compartir la formación en esta área. Si les parece bien, hoy hemos participado mucho y entonces se nos redujo un poco el tiempo, pero si gustan que hagamos un pequeño receso, ¿les parece un receso breve para poder avanzar en lo que nos queda de tiempo? Si les parece, podemos tener un receso de unos 5 o 7 minutos, 5 minutos, para que puedan por lo menos ir a traer un café y terminar de subir la glucosa, porque si no, con la glucosa abajo ya no aprendemos igual tampoco.
¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿les parecen 5 minutos? ¿Sí? Muy bien, de acuerdo, excelente. Entonces, nos vemos en 5 minutos, pues, por favor. Gracias. ¿Cómo estamos, colegas? Excelente, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos Listo, de sí. vuelta. Gracias. Muy bien, gracias. Perdonen que el receso haya sido tan breve en esta ocasión, pero si no, el tiempo nos apremia y la participación de ustedes es muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Así que entonces vamos a continuar. Vamos a continuar y avanzar en esta parte. Quería mencionar que a partir de este esquema general, a mí lo que me ha ayudado mucho y se los comparto como un tip que les puede ser de utilidad, es que esta resolución de estas preguntas que están viendo en la pantalla, de estos tips, de estos puntos, le sirve a uno, digamos, como una guía para preparar su plan de pizarra y preparar muy claramente los diferentes momentos de aprendizaje que se van a desarrollar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, fíjense, un elemento muy importante cuando uno trabaja su plan de enseñanza es el uso de la pizarra. El uso de la pizarra no es más que la forma en la que yo voy a poder desarrollar la discusión plenaria y cómo voy a conducir los dos momentos previos, que sería el trabajo individual y cómo voy a conducir el trabajo de grupos. Al final, todo gira al momento de la plenaria y entonces por eso es importante y tan tradicional en el modelo harvariano, por ejemplo, el uso de la pizarra. El uso de la pizarra lo van a ver incluso en las notas de enseñanza. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, Gladys me compartió que les había subido un material de un caso que se llama Aló, señor Pérez. ¿Lo pudieron bajar? El caso Aló, señor Pérez. Y entiendo que, además del caso, les subieron también la nota de enseñanza, ¿no es cierto? No sé si lograron bajar la nota de enseñanza y la pudieron leer, si la tienen impresa por ahí a mano o la tienen en su computadora, no sé. Ok, sería bueno, eh, entiendo, algunos sí vieron el caso y lo leyeron, excelente. Algunos otros no lo han hecho. Bueno, entonces me voy a... Ah, excelente, Isabel, excelente. Lo leyó y lo tiene y lo leyó. Sí, por favor, revísenlo. Es importante siempre. Mi sugerencia en este punto era que bajaran. Tanto el caso sería esto. Ustedes van construyendo su guía de trabajo y entonces deben de tener siempre el caso y la nota de enseñanza. Sí, ambas cosas. Teniendo el caso acá y teniendo la nota de enseñanza acá, yo tengo un trabajo anticipado. Pero adicionalmente a esto, ustedes trabajan su propia nota de enseñanza. Entonces, si revisan la nota de enseñanza del caso de Aló, señor Pérez, se van a dar cuenta de que la estructura que hemos estado conversando se refleja en esa nota. Quisiera que pudieran, si me permiten la sugerencia, por supuesto, anotar algunos tips ahí que les puede servir. La nota de enseñanza tiene en la página 5, está el plan de pizarra, el plan de pizarrón que le llama. También se le llama igual, ¿no? Freddy, creo que Freddy dice que no recibió la nota de enseñanza. Me parece que no lo enviaron por correo, Freddy. Está
la subieron al acceso que tenían de un sitio para poder hacerlo. Bueno, vamos a pedirle a los colegas del SEAT que pudieran, porque entiendo que les habían subido ya la nota de enseñanza. Con mucho gusto vamos a pedir que, espero que lo tengan en acceso. Sí, en el portal del curso, eso es lo que yo había entendido, que ahí la habían colocado, Vivian, es correcto. Pero bueno, ahí quienes tuvieron la oportunidad de verlo, en la página 5 aparece el plan de pizarra. Solo estoy haciendo un ejemplo de lo que describe el plan de pizarra, pero es exactamente lo mismo que ustedes tienen acá, no se van a angustiar porque la idea es que el caso les sirva como una referencia. Prefiero que se concentren en lo que estamos conversando, hagan sus anotaciones y luego puedan conducirse a leer el caso y la nota de enseñanza. Pero uno puede tener acá, si ustedes se dan cuenta, cuáles son los hechos, efectivamente, hacer análisis, qué está pasando, cuál es el problema, qué alternativas hay frente al problema, cuál es la valoración que vamos a hacer, cuál es el balance de las soluciones, los pros y los contra, cuál es la decisión a la que vamos a arribar y cuál es la implementación que vamos a lograr. Si ustedes se dan cuenta, ahí prácticamente tenemos 7 puntos. Eso significa que la forma en la que vamos a resolver el caso conlleva 7 pizarras. 7 pizarras porque naturalmente vamos a tratar de combinar las pizarras de una forma lógica. No se trata de escribir, a tomar, por ejemplo, en la realidad local guatemalteca, a veces centroamericana, lo que nos encontramos es que vamos a dar casos presencialmente con una sola pizarra. La vamos a dividir en partes iguales para poder desarrollar ese contenido de 7 pizarras. Pero en realidad es cómo partir la pizarra para poder llevar un orden de la discusión. Ayuda muchísimo y permite y facilita la presentación del caso. Aquí es donde ustedes van a utilizar las preguntas claves, van a poder desarrollar las preguntas que ayudan al análisis al momento de la plenaria. Incluso desde el concepto mismo de la discusión inicial, uno puede desarrollar preguntas que, recuerden, van a estar orientadas hasta la discusión final. Entonces, ¿qué está pasando? Luego cuando está haciendo análisis del caso, lean el caso con detenimiento y plantéense la primera pregunta. ¿Qué está pasando en el caso? ¿Qué pasa con aló, señor Pérez? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos insinúa desde el nombre mismo del caso? Fíjense, aló, señor Pérez. Desde el nombre del caso, ¿qué está pasando? ¿A quién le está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo valoras esas alternativas? ¿Cuál es la decisión que la sesión en grupo llega al final de evaluando las alternativas y cómo lo voy a implementar? Ese uso de pizarras ayuda muchísimo a resolver el caso, desde el punto de vista del profesor. Y es que recuérdense que en este sentido, el plan de pizarra tiene 3 grandes momentos, digamos. El plan de pizarra recoge lo que nosotros estaríamos diciendo que es esta parte de por acá, ¿verdad? No sé si ven el puntito, ven el punto que tienen en la pantalla. Sí se ve. Ok. Entonces, el plan de pizarra me lleva a lo largo de todo el proceso, me desplaza a lo largo de todo el proceso. Pero donde hice preguntas detonantes, yo voy a buscar que la gente, que los participantes, que los estudiantes desarrollen con mayor insistencia. Y por eso la pregunta detonante, la importancia de la pregunta, ¿qué está pasando?
¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? ¿Cuál es la valoración? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué valoración tengo con las alternativas? Uno llega a encontrarse con los estudiantes y le dicen, mire, fíjense que al final encontramos 4 alternativas. Ok, valoremos las alternativas. ¿Cuáles son los pros y los contras de estas alternativas? Veamos la alternativa 1, veamos la alternativa 2, veamos la alternativa 3, veamos la alternativa 4. Y esa valoración permite que la plenaria arribe a una decisión. Ok, ¿cuál es la decisión? La decisión es esta, y la escribimos en la pizarra. La decisión es esta. Muy bien. Y derivado de esa decisión, ¿cuál es el plan de acción que derivamos de esa decisión? Y entonces, fíjense cómo este ejercicio permite que uno pueda desarrollar, digamos, todo el plan de clase que habíamos mencionado en este eje que está acá, ¿verdad? Gracias. Entonces, necesitamos que el plan de pizarra contemple, por supuesto, las preguntas detonantes tanto al principio como al cierre de la presentación. ¿De acuerdo? Para implementar la sesión, yo debo recordar que tenemos rápidamente, porque el tiempo nos apremia, pero rápidamente, tenemos 3 momentos, ¿verdad? La discusión individual, la preparación individual, perdón, la discusión en grupos pequeños, que esa parte es importantísima, ya les mencionaba por qué, y el debate, o sea, la plenaria. El rol del docente en este proceso es desarrollar básicamente 4 elementos. Y eso es un ejercicio en donde claramente la facilitación del caso nos hace ser, digamos, los inquisidores, los preguntones. Debemos de preguntar muchas cosas. Debemos de abrir el caso. Ok, jóvenes, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Ustedes hemos trabajado el bendito caso del señor Pérez. Muy bien. Veamos, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es el problema? A ver, a la derecha, aquí hay dos intervenciones. Veamos, primero tú, luego tú. Aquí a mi izquierda, ahí hay 2 intervenciones más. A ver, ¿cuál es el problema? Y entonces, fíjense cómo van modelando a lo largo de las preguntas, facilitando a través de la pregunta las intervenciones de cada uno. Cada uno ha tenido una preparación tanto individual como grupal para poder abordar la gran pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y de pronto en la resolución se van a encontrar con respuestas distintas, con respuestas que son antagónicas. Está bien. O respuestas que tienen enfoques diferenciados. Está bien. Una vez estén fundamentadas en el caso. Porque la clave es que estén fundamentadas en el caso. Luego de esas preguntas, esa apertura, digamos, orientadora que genera el debate, de pronto nos podemos encontrar con un cierto relajamiento, digamos, en la plenaria y que la gente no quiera participar. Bueno, nuestro interés es que participen todos. Se lo hemos dicho desde el principio, necesitamos que participen todos. Entonces, de pronto aparece alguien que no quiere decir mucho, no ha participado. Entonces uno dice, bueno, Leslie, por favor, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Y va la pregunta directa, buscando la intervención, buscando que haya participación, buscando generar ese diálogo. Podemos entrar a desarrollar ese cuidado de intervenciones explicativas, ¿verdad? Desarrollar un análisis parcial del caso es correcto, Leslie, motivar la participación. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y que la participación sea amplia.
Por eso es que el método exige que haya una U alrededor del facilitador. Porque lo que vamos a hacer nosotros es estar recogiendo las ideas. ¿En dónde? En la pizarra. Y por eso el plan de pizarra nos llevaba el orden. ¿Recuerdan el orden? Bueno, pues ahí vamos. Y luego explicar, hacer la síntesis final. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las alternativas? Hagamos la valoración de las alternativas. Ok. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué será? ¿Dónde apunta? ¿Qué esperamos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Seleccionemos una. Ya tenemos varias alternativas. Seleccionemos una. ¿Por cuál se inclina? ¿Cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que deberían de ser? ¿Por qué esa y no otra? Y hay una discusión generada entre los participantes. Y eso nos permite llegar a la síntesis final. Ok, seleccionamos esto. ¿Cuál es el plan de acción que deriva de esta solución identificada? ¿Cómo la vamos a implementar? Por lo menos los grandes pasos para el caso, para cada caso. Y a eso se refiere precisamente cuando hablamos del ritmo de la discusión, ¿verdad? Es correcto, Leonor, es un proceso de análisis y de discusión, correcto, donde, Leonor, insisto mucho, y Leslie lo menciona muy bien, hay que motivar la participación. Las preguntas nuestras no son para responder el caso, son para que generemos la discusión y motivar el enfoque de participación de los miembros. Ese es el plan de clase, por eso hacemos el plan de pizarra, para ir anotando las aportaciones de todas las intervenciones. Totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Y ahí me parece muy importante dejar claro esto. La clave es que hayan leído el caso. O sea, no podemos llegar a una plenaria sin que hayan leído el caso. Y por eso es que hay 2 etapas previas, donde nosotros nos aseguramos, buscamos asegurar hasta donde se pueda que el estudiante haya leído el caso. El primero es un trabajo previo, el trabajo individual, y el segundo es el trabajo en grupo, la discusión en grupos. Si esto se ha hecho bien, el estudiante está empapado del caso y puede generar ideas, porque al final la plenaria es sobre el esquema de resolución del caso. Correcto, Leslie. Y eso nos lleva al segundo punto. Por eso es que los casos tienen que ser, mejor dicho, tienen que ser, y son historias reales. No son invenciones, son historias reales, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y otro elemento importante que quiero señalar es que el estudiante, nosotros le hemos facilitado el caso, pero lo que nunca le vamos a facilitar al estudiante es nuestra nota de enseñanza. Eso es para uso exclusivo del profesor, ¿de acuerdo? Entonces, esto que ustedes ven acá, que es la nota de enseñanza de este caso, por ejemplo, es para uso exclusivo de cada profesor, ¿sí? Y cada caso entonces viene acompañado. El caso, su nota de enseñanza. El caso, su nota de enseñanza. Y aparte, vamos a tener nosotros nuestras propias notas, nuestra propia guía, nuestro propio esquema, adaptándolo a la realidad de lo que estamos trabajando y en algunos casos de lo que queremos lograr en particular. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hay cosas que nosotros debemos de evitar. Cuando les decía que hay que buscar que la participación sea amplia, en esencia, eso es lo que debemos de buscar. Debemos de evitar ese diálogo que a veces se puede generar, entre un participante y otro. Correcto. Hay que evitarlo. Hay que evitar dialogar solo con el lado derecho de la clase, solo con el lado izquierdo, solo con el centro. O lo peor que nos pueden hacer, que es devolvernos las preguntas a nosotros. Cuando alguien nos pregunta a nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la pregunta y trasladarla a otro participante, porque nosotros no somos sujetos de preguntas. ¿Usted qué haría, profesor? Ok, a ver, Miguel me pregunta, ¿qué haría yo?
¿qué opinas tú, Silvia? ¿Qué haría Silvia? Veamos qué dice Silvia. ¿Qué haría Silvia? Y trasladar siempre la pregunta, porque nosotros no somos los que vamos a resolver ni a presentar nuestra opinión, nuestra solución. ¿De acuerdo? Leslie planteaba, es correcto, Leslie, deben de haber leído el caso y por eso es que toda la discusión se genera alrededor del caso, para que la fundamentación sea eso, lo que plantea el caso. Si no empezamos a corrernos el riesgo de qué es lo que corresponde hacer. Y ahí ya no nos toca a nosotros, son ellos los que deben de proponer. Bueno, aquí hay una pregunta muy buena, muy buena, que yo sabía que iba a llegar tarde o temprano. Ahorita la respondo. Si me dan un momentito, Silvia, con mucho gusto. Al finalizar la plenaria, este es un momento importantísimo. Generalmente cuando se cierra la plenaria y se llega a una discusión, a un plan de acción, o por lo menos a la identificación del caso de la solución, hay que llegar a conclusiones de aprendizaje. Y ahí es donde en buena medida se produce la metacognición. ¿Qué aprendieron, jóvenes? ¿Qué lograron desarrollar? ¿Qué aprendieron con esto? En algunas ocasiones, los casos van a tener un epílogo, a manera de que nosotros podemos compartir con el estudiante el epílogo del caso. Eso está generalmente en la nota de enseñanza, no aparece en el caso, pero sí está en la nota de enseñanza. Entonces, si la nota de enseñanza tiene un epílogo, lo podemos compartir para que los estudiantes sepan por dónde se concluyó. Pero independientemente de eso, la solución del caso, es importante que nosotros cerremos el caso diciendo qué fue lo que ellos, preguntando qué fue lo que ellos aprendieron, cómo producen eso. Insistir que la respuesta no la tenemos nosotros, por muy tentados que estemos de dar una respuesta, no es ese nuestro rol. Nuestro rol es facilitar el aprendizaje y que no hay respuestas únicas en casos. Generalmente hay más de una posibilidad de poderlo atender. Ahora sí, la pregunta que hacía, buen punto, la pregunta que me hacía Silvia acá, Silvia Sevilla, es ¿cómo se califica este proceso? Bueno, ahora que voy a abordar la participación del estudiante, con mucho gusto explico la evaluación, trato de explicar la evaluación de una vez, Silvia, con gusto. Y Otto Rodas, que me plantea, un caso debe llevar al final de preguntas directas o debe quedar abierto. No debe de quedar, el caso tiene que quedar abierto, Otto. Tiene que quedar abierto para que haya posibilidad de discusión. Lo que tiene el cierre es la nota de enseñanza y el proceso que usted ha planificado desarrollar con los estudiantes, pero el caso nunca tiene una conclusión, nunca. El caso como texto. Bueno, para referirnos a cómo debe de generarse con el estudiante el proceso, porque hemos hablado solo de lo que hacemos los profesores y un poco la interrelación con ellos, es importante lo que hablábamos al principio, ¿no? Explicarles qué significa el método de caso, qué significa lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, porque eso es un elemento importante. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿De qué se trata? Sí, Otto, dígame, por favor. Sí, perdón, es que solo perdón a todo el grupo y a usted, regresando a mi pregunta inicial, es que yo me he enfrentado a casos que al final se plantean preguntas sobre el caso para que el estudiante la responda, tipo examen, por así decirlo. Y hay otras situaciones, como en el caso de aló, señor Pérez, en que se queda abierto y
y el estudiante extrae de ahí la información para dar una solución. Sí. Entonces, es que son dos situaciones que a mí me ha tocado vivir porque yo prefiero que como el del señor Pérez, un caso, digamos, abierto, sin preguntas, para que el estudiante haga su análisis. Sí. Pero hay coordinadores, digamos, que nos piden, mire, no, al final tienen que haber preguntas para que él las responda. Entonces, sé que es una respuesta sí y no, o no y sí, pero ¿qué es lo aconsejable como un método, digamos, para plantear un caso al final? Muy bien, Otto, muy bien. Yo quisiera apegarme a lo que dice la metodología tal cual, Otto. Yo prefiero pegarme al método en donde los casos quedan planteados, las preguntas y los epílogos van en las notas de enseñanza, porque las preguntas al final son las formas en las que nosotros vamos a inducir, vamos a generar el proceso de aprendizaje con el estudiante. Entonces, si le damos la pregunta desde el momento en el que el estudiante está desarrollando su contenido, podemos no facilitar en el sentido de que lo vamos a complicar, sino darle una guía que puede conducirlo de manera equivocada e irrumpa su creatividad. Eso es lo que habría que tener cuidado. En mi opinión, yo me pegaría al tema, pero creo que con lo que voy a hablar ahorita puede darle una luz complementaria, si me permite que avancemos. ¿Le parece? Si esto no responde a la inquietud. Gracias, no, perfecto, vamos, por favor, gracias. Muy bien. Entonces les decía que es importante que el estudiante tenga claro que va a hacer un proceso de diálogo, que va a ser un proceso de trabajo individual, de trabajo grupal, y que hay un tercer momento que va a ser la plenaria. Entonces, en ese proceso es importantísimo que él tenga claridad de desarrollar su proceso de trabajo individual. Ese proceso de trabajo individual, ya voy a explicar rápidamente de qué se trata, pero ese trabajo individual va a generar un informe, un documento de presentación de él de manera individual, y eso responde parte de lo que Silvia mencionaba. ¿Qué puedo evaluar? Bueno, puedo evaluar los informes de las 3 etapas, el informe del trabajo individual, el informe del trabajo grupal y el informe de la plenaria. Puedo evaluar también la participación individual, puedo evaluar también el cumplimiento, digamos, en el caso del trabajo grupal, de los aportes de cada miembro. Puedo evaluar también, digamos, en el trabajo grupal, algo que yo he aplicado y que me ha funcionado muy bien, haciendo casos a través de la educación virtual, es de pedirles que desarrollen sobre la discusión del trabajo, de los diferentes trabajos individuales a nivel de los grupos, que desarrollen un mapa conceptual o una infografía. Eso ayuda mucho, porque es la discusión entre lo que yo digo, lo que tú dices, lo que él aporta, lo que el otro aporta, y se van al final enriqueciendo los documentos individuales. Presentar un argumento fundamentado, esa es otra manera de evaluarlo. La forma de participación es muy importante. Y al momento del cierre, compartir la experiencia. ¿Qué significó para él eso? ¿Qué tanto es para él el trabajo en equipo, el trabajo individual, el proceso de aprendizaje, la discusión? Gente nos vamos a encontrar con respuestas tanto de propiamente académicas como con respuestas personales, como decir, mire, me ayudó a tener menos temor de poder expresar mis ideas, por ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que eso es valioso también para un estudiante. Y un elemento de cierre que me parece muy importante es cómo relacionar, digamos, el participante lo que discutió en el caso contra lo que yo viví en mi trabajo. Entonces, el estudiante tiene una manera de abordarlo
Y para abordarlo puede usar dos elementos, lo que se llama un ciclo largo y un ciclo corto. En general, hay un esquema de resolución de caso que tienen estos 8 puntos. ¿Qué está pasando? O sea, yo le pido a un estudiante que lea el caso. Luego le pido que responda estos 8 puntos, que desarrolle estos 8 puntos. ¿Qué está pasando? ¿A quién le está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué alternativas identifica? ¿Cuál es? Que haga un proceso de selección y balance de las alternativas. ¿Cuál es la decisión que toma el estudiante en su trabajo individual? ¿Y cuál sería un plan de acción que él propondría? Fíjense cómo es lo mismo que el caso, pero de manera individual. Y ese es un informe, un documentito, un trabajo, una posibilidad. Y hay una herramienta inicial de evaluación para la pregunta de Silvia. Esto mismo es lo que yo voy a llevar a discusión a nivel de grupos. Y entonces voy a tener 5 estudiantes con la misma estructura de resolución discutiendo sobre el contenido, porque el contenido no necesariamente va a ser el mismo. No necesariamente percibimos el mismo problema, percibimos la misma forma de resolverlo, lo valoramos igual, ¿sí? Esa discusión de grupos me puede producir lo que les mencionaba, una infografía, por ejemplo, un mapa conceptual, por ejemplo, incluso por ahí, dependiendo del tiempo que tengamos en clase, pero podemos generar hasta un video. Hoy día tenemos los celulares con una posibilidad de generar videos muy fácilmente. Este mismo contenido lo lleva, perdón, este mismo contenido lo lleva el estudiante a la plenaria, que es donde va a generar la discusión. Y entonces imagínense ustedes un grupo de 40 personas discutiendo contenido sobre una misma pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué alternativas hay? Y nosotros facilitando que la gente plantee sus inquietudes. Pero ya hay una guía, ya hay un fundamento, hay un trabajo previo, ya hay una inmersión del estudiante en eso. Y eso es lo que al final de cuentas buscamos con el método de casos. Poder llevar esa discusión y arribar finalmente a una toma de decisiones y a un plan de acción. Hay 2 ciclos, les decía. Este que les acabo de mencionar, este anterior, perdón, este anterior, es un método general, pero podemos, de acuerdo con la metodología, desarrollar 2 tipos de ciclos, lo que se llama el ciclo corto y el ciclo largo. ¿Sí? El ciclo corto de la preparación individual está explicado en el fascículo 3 que les mencioné, que ya lo tienen ustedes en el SEAD, y que es responder estas 4 preguntas. Eso le da al estudiante una visión inicial general. Sirve para que el estudiante tenga una primera revisión. Y luego tenemos un ciclo largo, en donde lo que pueden observar es que estamos aplicando lo mismo que desarrollamos tanto en el modo general como en la pizarra, y que es lo que el estudiante va a desarrollar de manera individual. Insisto, esta preparación individual me va a llevar a la fase de la discusión en grupos. Y la fase de la discusión en grupos me va a llevar enriquecida a una plenaria mucho más amplia. Entonces hay que tener claro que la resolución individual es fundamental porque es la que me va a permitir enriquecer la discusión grupal y enriquecer la plenaria. Uno no llega a la plenaria sin haber hecho estas 2 sesiones previas. Esta parte es fundamental. Y bueno, una vez terminada la plenaria, nosotros podemos hacer algunas preguntas de cierre, que me parece que es importante compartirlas. ¿Qué hemos aprendido de este caso? Una pregunta abierta para todos. ¿Qué hemos aprendido de este caso?
¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Pues leí, discutí, enriquecí, valoré, consulté. Okay. ¿Para qué me va a servir lo que he aprendido hoy? ¿Cómo vamos a llevar esto a la vida real? ¿Qué piensan? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Es útil? ¿No les es útil? ¿Qué piensan? Y ellos empiezan a plantear soluciones y a vivencias de cómo creen que pueden utilizar el conocimiento, cómo lo podrían aplicar. Y una pregunta que ayuda mucho, porque es una pregunta de cierre de conciencia, ¿qué me falta por aprender mejor? ¿Qué me falta por aprender mejor? Y con eso estaríamos cerrando la sesión plenaria. Entonces, fíjense cómo cada uno de los 3 momentos lo desarrollo hasta llevarlo a este momento del cierre. Por eso es tan importante que el cierre lo haga el docente. Porque el docente puede ver en el cierre si se ha producido el cumplimiento de un caso, el cumplimiento de un aprendizaje, el cumplimiento de lo que quiso lograr con los objetivos que planteó. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿qué me falta por aprender? Esa pregunta es importantísima. Esa pregunta es clave. Muy bien, colegas. Hemos cerrado la sesión plenaria y hemos cerrado la sesión de hoy. Estamos cerrando la sesión de hoy. Entonces, veamos, déjenme atender un par de preguntas o de sugerencias. Vamos a ver. Leslie me planteaba, si por ejemplo se trabaja con un caso específico, compartir la solución que tuvo en su momento y preguntarle si hubieran habido otras alternativas. Yo creo que aquí sí se puede plantear un caso sobre una historia, sobre una verificación. Hay casos para eso, Leslie, que requieren un replanteamiento y una recomplejidad. Sí se puede trabajar, pero son casos que requieren, yo insisto mucho en esto, no solo la experiencia de uno como facilitador, sino la experiencia del estudiante trabajando de resolución, de análisis o de interpretación, podemos tener un resultado contrario a lo que queremos lograr como profesores, ¿sí? Pero sí se puede, sí se puede. Gracias, Alex, me parece importante. Muy bien, colegas. Si no hubiera preguntas, espero que tengan una buena tarde y espero que esto les sea de utilidad. ¿De acuerdo? Espero que podamos compartir y si tienen alguna duda, algún comentario, a través del SEAT me pueden contactar y podemos establecer una comunicación con muchísimo gusto porque yo entiendo que esto no es fácil, ¿verdad? Requiere mucha práctica. Sí. Los alumnos construyen, Fernando Gómez dice, los alumnos construyen el aprendizaje a través de experiencias. Es correcto, es correcto. Aprender a pensar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece otro aspecto importante, dice los estudiantes hoy no tienen, bueno, sí, ya habíamos hablado de esto. Muy bien, jóvenes. Gracias, Eric, muy amable. Muy amable. Gracias, Walter. Espero que realmente les enriquezca, les aporte, les sea de utilidad y espero que podamos conversar en otro momento, ¿verdad? Así que un gusto saludarles a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas De tardes. acuerdo, Jorge Luis, es parte de la vida. Buenas tardes, un Gracias a gusto todos. escucharles. Muchas gracias, muy amable, feliz tarde. Buenas tardes, gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludar.